Saludos desde Sevilla, donde se está celebrando el Congreso Nacional de Farmacia. Hoy hemos querido hacer un viaje en el tiempo y rememorar la aventura que protagonizaron Magallanes y Elcano en su viaje a la vuelta al mundo. Y lo vamos a hacer de la mano de Cecilio Venegas y Antonio Torres, responsables de esta exposición y del libro La botica de la expedición de Magallanes y Elcano. Gracias a esta exposición vamos a conocer cómo se navegaba en el siglo XVI. De hecho, tenemos una réplica de la Naos Victoria. Cuéntanos, ¿cómo se navegaba entonces? Bueno, la navegación ya en el siglo XVI es una navegación bastante moderna, ¿eh? Se han abandonado la vela latina, que es una vela triangular, para empezar a hacer las velas cuadras, que son las velas que tienen cuatro ángulos y cuatro lados. Son unas velas que hacen que las naos y las naves, las carabelas y las naos avancen mucho más, y se ha abandonado también el sistema de remo. Las galeras prácticamente no existen ya, empiezan a hacerse navegación a vela. A partir de ahí es donde empiezan los descubrimientos, y a partir de ahí es donde el mundo, donde la corona de Castilla, donde España empieza a hacerse mucho mayor porque cruza el Atlántico. Aquí vamos a evocar, a representar la aventura militar, la aventura económica y la aventura en general, pues que tiene en relación a nuestra propia historia de Magallanes y Elcano. Magallanes y Elcano lo que hacen es acabar lo que empezó Colón, porque Colón intentaba dar la vuelta al mundo, intentaba llegar a Zipango, a las Indias, pero se topó con la barrera natural que significa América. Eso no estaba en ningún mapa, no estaba en ningún plano. Precisamente aquí, Gemma, tenemos un portulano de la época, un mapa de la época, que es un mapa del siglo XVI también, de 1519, exactamente el año en que empezó la aventura de Magallanes. Y aquí lo que vamos a revisar pues es lo que hace relación al inventario de botica, al inventario de los remedios que viajaron en esa expedición. Podemos decir que fue la primera botica que dio la vuelta al mundo. Antonio, ¿de qué enfermaban la tripulación que protagonizó esta expedición a la vuelta al mundo? Pues mira, Gemma, enfermaban de todo. Todo lo que pudiéramos pensar que es una enfermedad, ahí la tenían en los barcos. Es decir, había epidemias, había sífilis, había garrotillo, había gente que se caía del palo mayor, otros que se ahogaban y evidentemente morían, otros que lo recogían y a ver cómo lo solucionamos, otros que le daban un espadazo, otros un flechazo. En definitiva, todas las enfermedades que nos podamos imaginar estaban presentes en los barcos. Una auténtica aberración. Si eso le acompañamos con que el agua corrompida, comida que no se puede comer, todo insalubre, chinche, piojo, cucaracha, aparte de todo eso, malos olores, los problemas psicológicos, problemas sexuales, añadámosle también que había que evacuar, evidentemente, y entonces todo caía al fondo del barco. Aquello es un hedor insoportable. Claro. Es absolutamente impensable cómo podían superar eso. A eso el escorbuto, evidentemente. ¿Y cómo se trataban estas enfermedades? Bueno, tenemos que tener en cuenta una cuestión metodológica y de contextualización, que es, hasta el siglo XIX no se conoce exactamente el origen de las enfermedades, con lo cual lo que yo voy a explicar es el concepto del siglo XVI. Y cuando hable de tuberculosis, por ejemplo, pues eso se descubre el bacilo de Koch en el siglo XIX, entonces los antituberculosos a partir de ese momento. Si nos retrotraemos al siglo XVI, el concepto de enfermedad es otro. Entonces es un desequilibrio de los malos humores y un desequilibrio de los humores y de las cualidades y de los elementos. Con lo cual, cuando había, debo explicar esto, creo, cuando había una enfermedad se pensaba que había un aumento de un humor sobre otro. Entonces había que dar un medicamento que fuera lo contrario y había que evacuar esos malos humores fuera, de tal guisa que si la enfermedad la consideraban caliente en tercer grado, el remedio tiene que ser frío en el mismo grado. Entonces, si a eso le añadimos sangrías, purgar, lavar y lavativar y poner clísteres, pues en el fondo es una terapéutica compleja. Entonces, ¿qué remedios tenían? Bueno, a la vuelta de la expedición, que tenemos las especies que trajeron, pues por ejemplo tenemos el clavo,
que de haber sabido, en un anacronismo contextualizante, de haber sabido que tenía vitamina C, podían, es cierto que llevaban en su bodega la solución al escorbuto, porque muchos murieron de escorbuto, pero es solamente una anécdota porque realmente no podían saber eso, ni siquiera cómo sacar de ahí pues la vitamina C, ¿no? ¿Y qué llevaba la botica que fue en las naves? En las naves. Llevaban, a través del inventario que hemos conseguido y que hemos transcrito y que hemos destripado, llevaban 60 remedios. Entonces, 60 remedios, si lo consideramos en el monto de la expedición, es una ridiculez, que probablemente, esto es así, concedían más importancia a los elementos religiosos que a la propia medicación. De tal manera que incluso no llevaban boticario a bordo, llevaban un cirujano y 2 barberos. Con eso, lo que pudiera dar Dios y salvar a la gente. ¿Qué remedio llevaban? Pues entre ellos tenemos el ungüento, por decir alguno, representativo que tengamos en la exposición. El ungüento confortativo, que servía para los dolores de juntura, para los dolores de hueso, incluso hasta para las fracturas. Entonces, imagínense que alguien que se cae del palo mayor y se rompe un brazo, pues con el ungüento confortativo, por mucho que queramos, bueno, pues hasta ahí podemos llegar. Luego también tenemos, por ejemplo, el ungüento apostolorum, que estaba conformado por 12 remedios como 12 apóstoles, que servía para la escrófula. Ellos lo decían, la escrófula, que era como la inflamación de los ganglios en la tuberculosis. Vuelvo a comentar que la tuberculosis hasta el siglo XIX no se descubre, pero era lo que tenían. Después, por ejemplo, tenemos la atutía, que es un remedio mineral, es decir, llevaban remedios también, medicamentos y también simples de origen animal, vegetal y mineral. La atutía es el óxido de zinc y de ahí viene la expresión no hay tutía, no hay remedio, sirve para enfermedades oculares. También tenemos, por ejemplo, los polvos de diamargaritón, que llama perlas machacadas, y servía para fortalecer el corazón, la cabeza y el estómago. Y bueno, y sobre todo yo diría, y por resumir un poquito, la triaca. La triaca magna, hunde sus raíces en el 300 a.C., fue descubierta por Andrómaco, o inventada por Andrómaco, lleva hasta 77 ingredientes, se utilizó hasta prácticamente en el siglo XVIII, y en el siglo XVI era un antídoto universal y un remedio universal. Se pensaba que era un antídoto porque la carne de víbora la incorporaban en el pensamiento y por analogía de que como la víbora no se intoxicaba de su propio veneno era porque la carne tenía algún tipo de antídoto. Por esa analogía la incorporaban, también llevaba opio, con lo cual ahí se calmaban. Entonces creo que la triaca es el elemento más representativo, que nos da nombre. Y cuéntanos la historia de este cocodrilo. Bien, el cocodrilo nosotros lo hemos destacado en la exposición por darle el toque exótico que tenían muchos de los remedios que llevaban y luego que traían. Las mismas especies que traían, en un principio pensándolas como condimento y como para empoderar a la persona que realmente la toma, a partir de ese momento también formó parte pues, de medicamentos y tal. Entonces esos remedios exóticos, esos remedios derivados de la alquimia, toda esa producción enigmática que tiene la farmacia del Renacimiento, pues viene representada por el cocodrilo. Entonces en muchos sitios hay un cocodrilo en muchas boticas. ¿Y este cajón es una réplica? ¿Así se transportaban los medicamentos entonces? Sí, evidentemente es una réplica y tenían dos formas de llevar los medicamentos. De una parte están los albarelos que antes hemos ido señalando, que era la forma más usual, pero eran botes que mejoraban las características organolépticas de los medicamentos o las conservaban al menos y de los remedios que transportaban, pero también era un poco engorroso para utilizar algo ya de forma puntual para confeccionar los medicamentos, pues era mucho más cómodo tener una caja de esta guisa, donde había muchos cajoncitos y ahí ponían las drogas más valiosas para ellos. Cecilio, y aquí tenemos dos joyas de la corona de la exposición. Tenemos un astrolabio, que es una reproducción de un astrolabio, y también tenemos una esfera armilar del siglo XVI. Cuéntanos algún secreto de estos instrumentos. Bueno, pues son dos piezas de colección que hemos traído precisamente para contextualizar toda esa botica, para contextualizar ese inventario, para contextualizar ese manuscrito que el doctor Ramos y yo mismo pues estuvimos investigando y hemos sacado del Archivo de Indias. El Archivo de Indias custodia toda la documentación relativa a todos los viajes, a todas las expediciones. Lo fundó Carlos III.
recogiendo toda la documentación que había desde los Reyes Católicos, desde los viajes de Colón. Decía que el arte de navegar en ese tiempo es un arte que realmente es complejo porque primero no había telescopios, no se había inventado ni el microscopio ni el telescopio, porque Leeuwenhoek, las lentes del siglo XVII, es cuando pule esas lentes y hace que se pueda ver lo muy grande y lo muy pequeño. Estamos precisamente en una época histórica en la que hay que orientarse por los astros. La navegación prácticamente era de día y de noche, como es, pero la aventura de Magallanes, ahora hablaremos un poco de ella, consistió en ir siempre al sur y siempre al oeste, precisamente para dar la vuelta al mundo. Este astrolabio que está aquí, astrolabio se llama porque su nombre, su etimología es buscador de astros, astrolabio. Entonces, orientando esta especie de mecanismo, pues puedes llegar a saber dónde estar, por la altura del sol de una parte y de noche por los astros. Y la esfera armilar se llama armilar porque es una esfera de anillas, y orientando estas anillas, pues puedes llegar a saber también por la sombra dónde estás exactamente. Falta una brújula, que efectivamente la palabra brújula viene de brujita, porque era brújula, era una bruja pequeña que se orientaba y se reorientaba. Y eso, con todo esto, pues pudieron hacer este itinerario, que el itinerario es realmente asombroso. Hicieron los expedicionarios 70.000 kilómetros, o sea, hicieron 70 veces España, le dieron la vuelta a todos los océanos y, como decía Elcano, cuando llegó a Sanlúcar de Barrameda para después abocar en Sevilla, que es donde empieza y acaba la expedición, pues realmente comprobamos, y así le escribía al rey, a Carlos V, diciendo que hemos comprobado toda la redondeza de la Tierra. Y efectivamente así fue, trayendo, por cierto, 27 toneladas de productos, 27 toneladas de especias, que permitió que la expedición pudiera sufragarse a sí misma. Fue un buen negocio para la corona. Y ya para terminar, porque podemos estar hablando muchísimo, largo y tendido, de esta maravillosa aventura, pero esto no hubiera sido posible sin este libro, que vosotros dos habéis escrito con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo de documentación. Sí. Bien, pues esto fue un encargo que nos hicieron a través de la Academia de Castilla y León, la Academia de Farmacia, don Carlos Gómez Canga Argüelles, y a través de la editorial Taberna Libraria, pues que hiciéramos el estudio realmente de 3 folios y a partir de ahí recrear la botica que iba a la expedición de Magallanes y Elcano. Entonces, muchos historiadores pues son capaces, evidentemente, de conocer el texto, pero de ahí a contextualizarlo, dar un sabor farmacéutico y a la vez histórico, pues hace falta historiadores de la farmacia, y para eso hemos estado aquí y hemos hecho un libro que está a la venta y que, para saber mucho más allá de lo que hemos contado en esta breve entrevista, pues se puede conseguir fácilmente. Pues ya saben, todos los que quieran seguir profundizando en esta aventura y conocer un poco más de la farmacia, aquí tienen todos los detalles y una lectura apasionada que recomendamos desde aquí. Gracias a los dos. Te regalaremos un libro, Gemma. Muchísimas gracias. Estaremos siempre a disposición y para correr. Gracias por vuestra atención.